Buenos días a todos. Hoy es un día muy especial porque hoy celebramos la resurrección del Señor Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. Un aplauso. Damos gracias y gloria a Dios. Dale, que se prolongue ese aplauso. El Señor resucitó. Aleluya. Hoy es domingo 17 de abril de 2022 y el título de esta prédica es una pregunta que se encuentra en la Biblia y dice así: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ya vamos a llevar a ese pasaje. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero vamos a ir un poquito atrás. Eso se encuentra en Lucas capítulo 24, pero vamos a ir un poco atrás en el Evangelio de Lucas, al capítulo 9, con una pregunta que el Señor Jesucristo le hace a los discípulos. ¿Alguna vez Cristo te preguntó algo? ¿Alguna vez el Señor Jesucristo te preguntó algo? No sé. Bueno, fíjate por qué Él hace preguntas. Fíjate por qué Dios hace preguntas. Tenerlo en cuenta esto. No solamente nosotros le hacemos preguntas a Dios, que también es válido hacerle preguntas al Señor, sino que Él también nos hace preguntas a nosotros. El Señor Jesucristo hizo algunas preguntas. Una de ellas se encuentra en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas. La narran otros dos evangelios. Y dice así la palabra, prestale atención, Lucas 9, 18. Aconteció que mientras Jesús oraba, aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, acá está la pregunta del Señor: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Estaba el Señor Jesús preocupado por la opinión de la gente? Vamos a ver. Ellos le respondieron, unos dicen que sos Juan el Bautista, otros que sos Elías y otros que sos algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Segunda pregunta de Jesús: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Entonces Pedro le respondió y le dijo, el Cristo de Dios. Es muy interesante la primera pregunta, pero es más interesante la segunda pregunta. Yo quiero hacer, ustedes, ¿qué dicen quién es Cristo? Le estoy haciendo esta pregunta, estoy transmitiendo esta pregunta a la gente que me está viendo o que me verá después por las redes. ¿Y vos quién decís que es Cristo? ¿Quién es Cristo? Una pregunta fundamental. Y Pedro la responde, tú eres el Cristo, quiere decir el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Otro evangelio dice que la respuesta de Pedro fue la siguiente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló ninguna persona, ningún ser humano, sino te lo ha revelado mi Padre, te lo reveló. Y sigo con el texto de San Lucas. Él les mandó que a nadie le dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Jesús encargó rigurosamente a los apóstoles que a nadie le dijeran que Él era el Cristo, el Mesías, que el pueblo judío esperaba. Una cosa interesante, ha habido mucho debate teológico sobre este tema, de esa rigurosa prohibición de Jesús de decirle a la gente que Él era el Cristo, porque había otro que sería el encargado de decir que Jesús es el Cristo. Vendría después. Entonces les dijo,
es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Jesús anuncia, y lo relatan los tres evangelios sinópticos, digamos, Mateo, Marcos y Lucas. Jesús anuncia su muerte y resurrección. Jesús anunciaba su muerte y resurrección, que sea muerto. Pero al anunciar la muerte, Jesús no está hablando de una muerte natural, está hablando de que lo van a matar. Pero también está diciendo que Él va a resucitar. Imaginémonos nosotros la escena, el Señor Jesús hablando con los discípulos, haciéndoles dos preguntas. Primero, ¿quién soy yo? ¿Qué dice la gente? La gente decía cualquier cosa. La gente, en términos generales, puede decir cualquier cosa. ¿No les pasa a ustedes que ven los comentarios de la gente en las redes sociales? La gente puede decir cualquier cosa, pero la cosa más dislocada, más disparatada, puede decir, la gente es capaz de ahora que tiene la posibilidad de expresarse a través de los medios. Antes no había medios, pero igual la gente podía decir cualquier cosa. Entonces, por aproximación, decía, debe ser a lo mejor algún profeta del Antiguo Testamento que ha resucitado. Alguno que vino. Juan el Bautista, que ya había sido muerto, ha vuelto Juan el Bautista. O el profeta Elías, o alguno de los profetas. Evidentemente este Cristo, este Jesús, no Cristo, este Jesús, que el nombre era Jesús, Cristo significa el Mesías. Este Jesús debe ser un profeta, es un rabí seguro, debe ser un profeta. Algo especial es, algo particular es, las cosas que hace, cómo habla, como dice, pero a ciencia cierta no sabían quién era. Y mucho menos que era el Hijo unigénito de Dios, mucho menos que era el Creador, el Hacedor. Entonces, Jesús le hace la misma pregunta a los discípulos, a los que habían estado con Él andando y ya lo conocían, ya llevaba un tiempo de ministerio el Señor, y ellos habían visto muchas cosas y habían escuchado otras cosas extraordinarias y portentosas. ¿Y ustedes, para ustedes, quién soy yo? Cosa interesante porque es una pregunta relevante. Cuando Cristo hace una pregunta, esa pregunta es eterna, no es circunstancial. Cuando Cristo hace una pregunta, esa pregunta tiene visos de eternidad. Y es como si a nosotros nos dice, ¿y ustedes quién dice? ¿Quién soy yo para ustedes? Es una pregunta relevante. Nosotros podemos contestarla, tú eres el Hijo de Dios que vino al mundo. O podemos contestarla de la siguiente manera, tú eres mi Señor y mi Salvador. Son dos respuestas diferentes. Aunque parezcan lo mismo, no son lo mismo. Y Jesús hace estas dos preguntas y después tiene una respuesta y les dice, yo voy a morir, me van a matar a mí y al tercer día voy a resucitar. En aquella época, los judíos no tenían el concepto del cero que tenemos nosotros. Cuando nosotros decimos 3 días, contamos este día, no, mañana, pasado y pasado mañana. Eso sería para nosotros el tercer día. Pero no en el concepto hebreo, en el concepto judío de aquella época, que no conocían el cero. Entonces el tercer día, 1 día, 2 días, 3 días. Viernes, sábado, domingo, al tercer día resucitó el Señor. Jesús anuncia su muerte y anuncia su resurrección. Los discípulos escuchaban y realmente algunas cosas no entendían. ¿Te pasa eso? ¿Te pasa eso que a veces escuchas la palabra, escuchas algunas cosas y no las entendés? ¿O a nadie le pasa aquí? ¿A alguien le pasa? Levante la mano a algunos que no entienden algunas cosas. A otros entienden todo. Es cierto. Ellos algunas cosas no las entendían en el momento,
Lo entenderás después, como le dijo el Señor Jesucristo, lo entenderás. Así es que después que Jesús fue muerto en la cruz, un día viernes, el Señor Jesucristo muere en la cruz a eso de las 3 de la tarde, muy próximo al Sabbat. El sábado comenzaba para los judíos con la puesta del sol del día viernes y terminaba con la salida del sol del domingo. Ese era el Shabbat. Muy próximo al Shabbat, Jesús es sepultado. Y es sepultado en una sepultura prestada que un rabí, un miembro del Sanedrín llamado Nicodemo, tenía. Y este Nicodemo va y habla con el gobernador romano, con Poncio Pilato, y le pide que le entregue el cuerpo de Jesús porque quiere sepultarlo antes del Shabbat. Y lo envuelve. Lo único que alcanza a hacer es envolverlo en una túnica, como en una sábana, y sepultarlo en el sepulcro. El sepulcro estaba en las montañas, eran como cuevas en las montañas, y se tapaba con una piedra para que los animales no dañaran los cuerpos. Pero no estaba preparado el cuerpo del Señor para la sepultura, de acuerdo a la ley judaica. Los cuerpos se preparaban con aceite, con especias aromáticas, y se perfumaban y se vendaban. Había toda una ceremonia. No lo tuvo el cuerpo del Señor Jesús. Su cuerpo no fue preparado para la sepultura porque no le correspondía la sepultura. Simplemente, no le correspondía la sepultura. Entonces dice el libro, voy a leer el Evangelio de San Lucas, que el primer día de la semana, o sea, el domingo, cuando terminó el Shabbat, algunas mujeres habían preparado antes de que empezara el Shabbat ungüentos y especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor ya en la sepultura. El primer día de la semana, muy de mañana, ni bien terminó el Shabbat, las primeras luces del alba del domingo anunciaban el fin del Shabbat. Entonces ya podían trabajar, ya podían hacer todas las cosas que no podían hacer durante el Shabbat. Trayendo las especies aromáticas que habían preparado, algunas otras mujeres con ella. Dice que estas mujeres habían venido con él desde Galilea. Y llegaron al sepulcro y hallaron removida la piedra del sepulcro. Nunca lo encontraron al Señor Jesucristo en el sepulcro. Hallaron removida la piedra con que se tapaba el sepulcro, una piedra grande, importante, para evitar que se metieran los animales. Y entrando no encontraron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? 2 varones, ellas lo identifican como 2 hombres. No eran 2 hombres, eran 2 ángeles con apariencia de hombre. ¿Qué apariencia tienen los ángeles? Hay que investigarlo a eso. Pero que los ángeles pueden tomar apariencia humana, sí pueden tomar apariencia humana. Así se le presentó un ángel a María, así se presentaron los ángeles. Hay 2 varones, dice la Escritura. Las mujeres lo tomaron como 2 varones. Y cosa importante, porque estaba en la piedra donde se había depositado el cuerpo de Jesús, se ponía la cabeza para un lado, los pies para el otro. Ahí había sido depositado el cuerpo de Jesús. Estaban sentados los 2, uno en el lado de la cabecera, otro en el lado de los pies, en esa tumba que ya estaba vacía.
El Señor ya no estaba, había resucitado. Entonces los ángeles, las mujeres tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, y los ángeles con apariencia humana, esos dos varones, esos dos hombres que estaban ahí, le dicen a las mujeres esta pregunta: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos a quien es la vida? No solamente vive porque ha resucitado, vive porque es la vida. Él da la vida. Él la crea a la vida. ¿Cómo pueden buscarlo ustedes entre los muertos? Para mucha gente Jesucristo está muerto. Para la mayoría de la gente Jesucristo está muerto. Y aunque ha oído que ha resucitado, lo mismo, es como si estuviera muerto. Pero para otros, para los que creen, Jesucristo no solamente está vivo, sino que es la vida. Yo ya lo he predicado a esto, en que si nosotros lo viéramos a Cristo sentado a la diestra de Dios, el aspecto, su aspecto, no sabríamos bien qué aspecto es. El libro de Apocalipsis lo describe de varias maneras. De varias maneras lo describe. Y nosotros lo imaginamos al Señor Jesucristo como si fuera un hombre, como aquel que vivió en Galilea y predicó, que nació en Belén y murió en Jerusalén y resucitó, que anduvo con los apóstoles con las vestimentas típicas de la época. Lo imaginamos en una barca, lo imaginamos caminando al lado, a orillas del lago de Genesaret, lo imaginamos hablando, un hombre imaginamos. Lo imaginamos predicando, lo imaginamos enseñando, lo imaginamos sanando, lo imaginamos alzando niños, lo imaginamos poniendo su mano en la cabeza de los niños, lo imaginamos levantando al paralítico, o dando vista a los ciegos. Tal vez lo imaginamos en la cruz. Lo imaginamos como hombre. Lo imaginamos como hombre. Es difícil imaginarlo a Cristo como Dios. Pero el hecho cierto que Él mismo dijo que iba a ser como hombre, Él iba a morir, iba a ser muerto, iba a ser matado, pero al tercer día iba a resucitar. Esto se lo había dicho claramente a los apóstoles. Y algunos dijeron, fíjense, y lo han comentado, porque inclusive entre la gente que lo mató, el comentario del vaya, fíjense, aseguren con 2 soldados, eso dice otro evangelio, aseguren la tumba con 2 soldados, porque estos andan diciendo que va a resucitar. No sea cuestión que se roben el cuerpo y después digan que ha resucitado. Pero los primeros en sorprenderse de que el Señor ya no estaba en la tumba fueron los discípulos, fueron las mujeres, después fue Pedro y vio. El Señor ha resucitado. No está aquí, le dicen los 2 varones, los 2 ángeles. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que ya les había hablado cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces las mujeres se acordaron de sus palabras y regresaron del sepulcro y dieron la noticia de todas estas cosas a los 11, a los apóstoles que habían quedado, ya no estaba Judas, y a todos los demás. Y relata Lucas quiénes eran esas mujeres. Eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo, las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero a ellos, a los propios apóstoles, relata Lucas, que les parecía locura y no las creían. ¿Quiénes no creían?
Los apóstoles que habían recibido la palabra de Jesús que iba a recitar al tercer día, pero una cosa muy extraordinaria, ¿no era? Nosotros juzgamos fácilmente la fe de los apóstoles, como si nosotros, a 2000 años después, y después de haber leído la Biblia varias veces, la tuviéramos clara. Y no la creían. No entendían bien a ver qué pasó. Y fue Pedro, y corrió al sepulcro, y cuando miró adentro vio los lienzos solos, y fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está muerto, está vivo. Nosotros sabemos por revelación de la palabra sentado a la diestra de Dios, el Cristo Pantocrátor en griego, Pantocrátor, el Todopoderoso. La Biblia tiene algunas descripciones de Cristo resucitado. La descripción de su voz, que es como un estruendo de muchas aguas, mucho poder. El Cristo resucitado, nuestro Señor. El hecho cierto que aún en el mismo día de la resurrección los apóstoles estaban todos de alguna manera apesadumbrados, desorientados. No sabían bien qué pudo haber pasado. De tal manera que estaban en la noche del domingo, según relata el Evangelio de Juan, estaban los apóstoles reunidos juntos y encerrados, con la puerta cerrada, por temor a la persecución. Y dice el Evangelio de Juan en el capítulo 20, versículo 19, que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el día domingo, como hoy, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, puertas cerradas por miedo de los judíos, estaban todos reunidos allí. Esa noche del domingo ya había pasado el Shabbat. En ese momento, esa noche, vino Jesús y se puso en medio de ellos. Y les dijo estas palabras: Shalom, paz a vosotros. Lo primero, era un saludo, Shalom, hasta el día de hoy, pero era también una ministración del Cristo resucitado. La primer ministración del Cristo resucitado es el Shalom. Para los apóstoles que estaban, paz necesitaban, paz. Qué turbulencia, qué cosa, qué acontecimientos, qué cuestiones tan extraordinarias, tan extrañas, tan tremendas, tan terribles, tan poderosas. Shalom. Paz a vosotros. Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Por qué las manos? Porque en la crucifixión los colgaban de las manos, clavando en las manos los clavos gruesos de hierro, y allí colgaban las manos, y en los pies también. Entonces estaban apoyados sobre los clavos de los pies y colgando de los clavos de las manos. ¿Y por qué el costado? Porque relata el Evangelio que uno de los soldados romanos le clavó una lanza en el costado al Señor, de la cual salió sangre y agua. Y habían visto eso. Y el Señor le mostró las manos y le mostró el costado. Entonces los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces el Señor les dijo otra vez, escuche, segunda ministración de Cristo resucitado: paz a vosotros.
paz a vosotros. Ellos habían visto la muerte, habían visto el sufrimiento, habían visto muchas cosas y habían visto como medio que se les había desarmado todo lo que ellos tenían pensado. Pero el Señor Jesús los ministra con paz. Así Cristo quiere ministrar con paz también a sus hijos, a los suyos. La ministración de paz del Señor resucitado es fuerte, es poderosa, porque Él mismo dijo, ustedes van a tener aflicción, pero yo les doy mi paz porque yo he vencido al mundo. Y también les dice lo siguiente, según está en el Evangelio de Juan, la gran comisión como está en el Evangelio según San Juan. Después de decirle paz a vosotros, les dice lo siguiente, como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. No solamente de la misma manera que el Padre lo había enviado y todo lo que significa ese envío del Padre a Jesús a la tierra para hacer todo lo que tuvo que hacer y sufrir todo lo que tuvo que sufrir, sino también para cumplir el propósito en la gracia poderosa de Dios. Como me envió el Padre, yo también los envío a ustedes con la misma unción, con la misma gracia, con el mismo propósito. Esa es la comisión que está en el Evangelio según San Juan. Una cosa extraordinaria, porque los discípulos no tenían respiro, digamos. No podían salir de una cosa y ya el Señor Jesucristo les daba otra. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu. Recibid el Espíritu Santo. Y ese sopló y esa ministración de soplar y darles el Espíritu Santo se los da para que reforzar lo que sería la comisión que les dio. Reciban el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Ustedes tienen poder, yo les doy poder. Después vendría la unción definitiva del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pero el Señor les da como unas arras, como un anticipo del Espíritu y les dice reciban el Espíritu Santo porque el Señor les había dicho, Él va a estar, en mi lugar va a estar. Yo voy a partir, voy a ir con el Padre. Pero el Espíritu va a quedar con ustedes, el Espíritu Santo va a quedar con ustedes. Y los va a llenar de gracia, y los va a llenar de unción, de tal manera que ustedes van a tener la propiedad, la condición de llevar a la gente a la salvación. A quienes le remitieron los pecados de la gente, ustedes lo van a sacar, lo van a remitir, lo van a volver al enemigo que es el autor del pecado. Y si no creen, esos pecados les son retenidos. Esa noche del domingo, de la cual se habla poco, fue una noche fundamental para los apóstoles. El Señor todavía no había partido. Después se van a encontrar con el Señor Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los de Corintios, cómo el Señor Jesucristo se apareció a Cefas primero, después a otros hermanos, después se apareció como a 500, ya resucitado Cristo. Y por último dice, al último de todos se me apareció a mí, como a un abortivo. Al último de todos, porque yo fui perseguidor de la iglesia, pero el Señor también se le apareció a Saulo de Tarso, ya resucitado.
los apóstoles predicaban acerca de la resurrección de Cristo. Su prédica era la resurrección de Cristo. La primera prédica de Pedro: este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Este es, no esperen más. Ustedes lo crucificaron. No sabían los judíos qué iban a hacer cuando llegara el Mesías. Pues bien, ellos lo crucificaron. ¿Quiénes lo crucificaron? Los religiosos. Por eso el tema del espíritu de religión es un espíritu tan complicado y tan malo. Hemos hablado mucho de esto, pero necesitamos hablar más y entender más lo que significa el espíritu de religión. Porque primaba un espíritu religioso en esa gente, lo desconocieron, llegó el Mesías y lo desconocieron. Y lo crucificaron. Y hablaban de la resurrección los apóstoles. Por donde quiera que iban, predicaban acerca de la resurrección de Cristo. Y era un tema urticante para la gente. Probablemente sea un tema urticante para la gente hoy. A una persona le puede decir: bueno, Cristo, Dios te ama y Cristo ha venido al mundo y Él perdona los pecados y vos crees en Él y Él te quiere sanar y Él te quiere salvar y Él te quiere. Cristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Cuando ellos hablaban acerca de la resurrección de Cristo, la gente creía o lo rechazaba, como le pasó a Pablo en Atenas. Pablo comenzó hablando en Atenas, iba predicando acerca de Cristo, acerca del Mesías, estaba predicando entre griegos. Había poquitos judíos, ahí había algunos judíos. Pablo era judío. No se vayan a creer que los griegos, que eran la cuna de la civilización de aquel entonces, tenían demasiada consideración por los judíos. Eran un pueblo menor, era una cultura inferior para ellos, no podía compararse con ellos. Y venía este maestro judío a enseñarles algunas cosas, que era Pablo. Y dice la palabra que ellos estaban escuchando, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, los atenienses, algunos se burlaban. Y otros le decían: ya te vamos a escuchar otra vez sobre esta historia. Haceme el favor, no me vengas con estos cuentitos. Los griegos lo sabían todo, según ellos pensaban. Pero el hecho cierto es que los apóstoles predicaban, y yo predico a Cristo crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, dijo el apóstol Pablo, y resucitado. Para los judíos es un tropiezo, no alcanzan a cerrar las cosas. Y para los gentiles, para los griegos es una tontería, es una locura, Y seguimos predicando a Cristo crucificado y resucitado. Si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, vuestra fe es vana. Vuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es insustancial. Puede ser una buena costumbre, puede ser una buena práctica, puede ser una linda práctica llena de cosas piadosas y cosas interesantes, pero más de eso no es. Pero Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron, dice, primicias de los que durmieron. Él resucitó primero para poder resucitar. Y cuando Pablo habla en la carta a los Corintios acerca de la resurrección de los muertos, no quiero extenderme con esto, habla acerca de la resurrección de los cuerpos. Porque el Dios que da la vida y el Dios que creó el universo, ¿acaso no puede reunir los cuerpos para que se levanten de sus tumbas? ¿No lo vio acaso el profeta Jeremías antes que Cristo muriera y resucitara? Cuando vio un valle lleno de huesos secos y la voz de Dios que le dice: profetiza sobre estos huesos, hijo de hombre, profetiza sobre... Jeremías tenía que profetizar, tenía que hablarle a los huesos. Y Jeremías ve en visión cómo esos huesos se mueven, secos en gran manera, y cómo cobran vida, se llenan de carnes, de tendones. Dice que después era un tremendo ejército. Lo voy a decir en términos
no sé si decir científico, pero de otra manera. El proceso de descomposición, que para nosotros es irreversible, Dios lo vuelve reversible con su poder. Ese es el poder del Eterno. Dios lo vuelve reversible a ese proceso. ¿Acaso no es eterno? ¿Acaso no es poderoso? ¿Acaso no es nuestro Dios? ¿Acaso no es nuestro Redentor? Y vuelvo a la pregunta del Señor Jesucristo. A la pregunta que le hizo a los apóstoles. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? O, dicho con otras palabras, para ustedes, ¿quién soy yo? Eso te digo a vos que vas a escuchar, que vas a ver esta predica. ¿Quién es Cristo para vos? ¿Qué es Cristo? Y el Hijo de Dios. Es tu Señor, es tu Redentor. Es aquel que te levanta, que te guía, que te salvó, que te redimió. Es aquel a quien vos le entregaste tu vida. Es aquel a quien vos pusiste todas tus cosas en las manos de Cristo. Empezando por tu vida, todas tus cosas, todo lo que vos tenés. Ese es. Si es así, eres bienaventurado. Eres bienaventurado porque eres de Cristo. Y vas a participar con Él de todas las cosas, algunas de las cuales nosotros ni siquiera las podemos imaginar. Qué tremendo poder el de Dios, qué tremendo poder el de Cristo, que carga con todo el pecado, pasa a través de la muerte y resucita. Porque es imposible que el Hijo de Dios pueda ser retenido por la muerte, porque Él es la vida. Amén. Dale un aplauso al Señor. Él es la vida. Un aplauso. Te deseo que en este día, este domingo de resurrección, tengas un domingo de paz. Paz a vosotros, dijo el Señor. Pero también te deseo lo siguiente: si para vos Cristo no es tu Redentor, Cristo no es tu Salvador, este es el momento. Este es el tiempo para entregarle tu vida a Jesucristo y ser salvo por Él. Amén. Amén. Me despido de ustedes. Hasta la próxima. Bendiciones del Señor.